Bien. Saludos cordiales. Mi nombre es Flavio Pincay Delgado. Soy estudiante del tercer nivel de la Universidad Técnica Particular de Loja, carrera de Derecho. En este aspecto vamos a desarrollar el tema el derecho moral, una aproximación, el paralelismo entre Santo Tomás de Aquino y Robert Alexis. Dentro del desarrollo de este artículo comienza con una revisión de ideas de Santo Tomás de Aquino con respecto a la justicia y a la ley, asimilando estos conceptos con lo que comúnmente se conoce como derecho natural. Asimismo, hace un énfasis a las relaciones entre la razón, la verdad y la ley. Todos estos aspectos los enmarca en su obra magistral, La Suma Teológica, que no es otra cosa más que un análisis y tratamiento de la ley humana. Asimismo, en este apartado encontramos la posición de Robert Alexis. Robert Alexis es un jurista catedrático de origen alemán de nuestros tiempos, quien encuentra algunas semejanzas entre la posición de Santo Tomás de Aquino y quien explica en su versión ios naturalista del no positivismo y su búsqueda de elementos morales no contingentes que pueden incluirse dentro del derecho. Esta búsqueda lleva a que los enmarque dentro de los derechos humanos, a los que Robert Alexis encuentra que sean justificados objetivamente. Asimismo, se encuentran unas relaciones preliminares entre el pensamiento de Tomás de Aquino y Robert Alexis y las justificaciones iniciales para el positivismo como el no positivismo incluyente. De esta forma, podemos citar la fortaleza de estos dos grandes pensadores y filósofos, el uno perteneciente a la Edad Media y un asiduo seguidor de Aristóteles, y el otro un sociólogo de nuestra era. Por su lado, Santo Tomás de Aquino, en su obra magistral, La Suma Teológica, fundamenta este estudio y la divide en varios apartados, entre los cuales podemos citar el derecho natural y la suma teológica. ¿Qué es el derecho natural y la suma teológica? Para Santo Tomás, nos muestra su posición con respecto al derecho natural y mentaliza que la ley sobrepasa el ámbito jurídico y la considera como regla y medida. Explicada de otra forma, la ley tiene su función de inducir y obrar el bien. De esta forma, se entiende que la ley tiene dos principios para Santo Tomás, ¿no? Un principio activo, que es cuando mide y regula, ¿no? Mide o regula su funcionamiento, ¿no? Y como un principio pasivo, cuando es regulado o medido. Explicado de otra forma, en el tema jurídico, la ley es efectiva cuando ha sido promulgada, es decir, puesta al servicio y cumplimiento del pueblo. La ley no es más que una prescripción de la razón en el orden del bien común.
Esta está elaborada por aquel que tiene que velar por la comunidad y por su pueblo. En nuestro caso, por la función legislativa. Asimismo, ¿qué significado tiene la justicia para Santo Tomás de Aquino? La justicia es el significado cuando la razón impone su orden en las operaciones, ¿no? Como es muy cierto, Santo Tomás de Aquino fue un seguidor y estudioso de Aristóteles, el cual también manifestaba que los fines se dividen en operaciones y en obras, siendo las obras los efectos de las operaciones, entendiendo que la justicia aparece cuando se aplica la razón y los procedimientos. Que la regla de la razón, la verdad y la razón como herramienta. Para Santo Tomás, este pensador nos indica que la regla de la razón otorga su bondad a la virtud, atendiendo a lo que sí tiene la razón. La razón natural es el modo por el cual podemos conocer las cosas sensibles a través de los sentidos, ¿no? La razón y la fe son modos de acceder a la verdad. De otro modo nos indica Santo Tomás que el conocimiento lo adquirimos a través de la asimilación, que no es otra cosa que captar la verdad a través del entendimiento. La ley humana y los elementos morales. Para Santo Tomás de Aquino existen dos leyes. La ley humana promulgada por los hombres y la ley eterna que viene de Dios. La una es perfecta porque viene y está regida por la razón divina. La otra es hecha por los hombres, pero se inclina de una forma natural porque existe el discernimiento de lo bueno y lo malo. La otra con muchas desigualdades en donde priman las normas sobre una sociedad determinada. Entramos en el campo de Robert Alexis. ¿Quién es Robert Alexis? Robert Alexis, como dijimos, es un filósofo, jurista, catedrático de origen alemán de nuestra era, ¿no? El cual, dentro de su posición, también enmarca muchos enunciados, entre los cuales tenemos el problema de la existencia. Según Alexis, este sociólogo delimita el debate entre el positivismo y el no positivismo, ¿no? Es la conexión entre el derecho y moral. Lo uno, al ser separado, lo vemos como positivismo. Y lo otro, al no ser separado, el uno del otro, lo encontramos como no positivismo. El uno implica la legalidad y la eficacia social, mientras que el no positivismo es la corrección moral. Las formas del no positivismo. Esta rechaza la intromisión de la moral en el ordenamiento jurídico. El no positivismo defiende la presencia de elementos morales en el derecho. El no positivismo incluyente quita toda validez a las leyes que son contrarias a la moral. Para Robert Alexis llama en su obra tesis de la existencia a la posición que sostiene que hay elementos morales necesarios
y no contingentes. La injusticia y la justicia extrema y la medida de la injusticia. Pone como ejemplo Robert Alexis el genocidio de muchos países por creencias religiosas o políticas. Esta justicia está en contra de los derechos humanos y propone que los derechos humanos constituyen el núcleo de la justicia, mientras que la justicia comprende más que los derechos humanos. Esta tesis la denomina tesis central dentro de los enunciados de Robert Alexis, ¿no? Que reafirma que todas las injusticias son violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es el papel fundador de los derechos humanos para Robert Alexis? Los derechos humanos pueden ser justificados por la conexión entre elementos objetivos y subjetivos, como una dialéctica entre ambos. Como conclusiones a estos enunciados de estos dos grandes pensadores, filósofos y sociólogos, encontramos tres aspectos. El primero es la relación entre el pensamiento de Tomás de Aquino sobre la justicia y la supercivilidad de medios con extremos posibles, versus la posición de Alexis, la extrema injusticia como argumento para justificar los derechos humanos. En segundo conclusión, la posición de Aquino sea más cercana al no positivismo incluyente y el no positivismo superincluyente, porque considera que hay una diferencia entre la ley humana y la ley eterna, que es la ley de Dios. Habrá veces que la ley humana carezca de valores y otras se acepte pese a tener efectos morales. Y en tercera conclusión, se encuentra una parcial similitud metodológica según Santo Tomás de Aquino por su lógica aristotélica. Y Robert Alexis busca simplificar de acuerdo a la lógica modal y algunas de sus operaciones. Muchas gracias. Espero que este video haya sido de su total aprobación. Muchas gracias.